Hoy voy a usar un texto para enlazar las verdades de la vez que estuvimos la vez pasada, y después pues vamos a ver toda una serie de cosas ya para poder como que terminar con el tema de la resurrección. Y eso, que no vamos a ver nada de la resurrección de Jesucristo en particular, que yo creo que eso es un tema en sí mismo, porque estamos viendo un poco más el asunto de lo que implica la resurrección para nosotros, de lo que significa para nosotros. De hecho, la resurrección es todo, porque el apóstol Pablo, como ya también veíamos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, que es una carta y que es un pasaje en particular, un capítulo que vamos a estar viendo hoy bastante, habla mucho de la resurrección y creo que resuelve todas las dudas. Además, había un ambiente en aquella época donde mucha gente no estaba creyendo, no creía en la resurrección, y entonces Pablo escribe muchas de las cosas que escribe como para refutar esas ideas y también para dar a su pueblo, o sea, al pueblo de Jesús, al pueblo de Cristo que él estaba viendo y pastoreando y ayudando, y a quienes iban dirigidas sus cartas a darles esperanza. Tanto era así que decía que, oye, algunos de ustedes dicen que Cristo no resucitó, como diciendo, eso es una locura. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar, porque vimos la semana pasada claramente que la muerte no pudo retener a Jesucristo, precisamente porque Jesucristo no tenía culpa, no tenía mancha, no tenía pecado, y la muerte solo puede actuar si hay pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todo esto lo vimos muy bien la semana anterior. Pero si nosotros que hemos creído en Cristo y que creemos además que el Señor nos limpia y nos puede limpiar y limpia aún al peor pecador, dice, entonces somos miserables, o sea, somos dignos de que se compadezcan de nosotros. Si Cristo no ha resucitado, entonces los muertos no van a resucitar, y entonces nuestra fe es vana, y entonces nuestra predicación es vana, y todo es en vano. Y por eso dice en alguna parte también del capítulo 15, pues mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, dice, pues mejor pues vamos a pasarla bien, que nos andamos preocupando de si ser buenos o de si no pecar o si no codiciar o si no hacer esto o lo otro, que nos estamos preocupando. Pero eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos y es el primero de los que hemos de resucitar eternamente. Ya vimos que ha habido resurrecciones de personas que sí resucitaron, pero que resucitaron para volver a morir, pero va a haber una resurrección en donde ya no se va a morir. De hecho, tan es así que en el tiempo de esa resurrección dice que en aquel día final el último enemigo, el peor enemigo, el cual es la muerte, también va a ser absorbida en victoria. Eso que dice, yo lo voy a tratar de hacer muy fácil de entender, pero todo eso está en el capítulo 15. En ese tiempo, la muerte misma será vencida y ya no habrá más muerte. Así que, bueno, pues cuando nosotros tenemos esta esperanza, la vida es muy distinta. ¿Qué esperanza tienen las personas que no conocen a Dios? Yo no sé cómo pueden vivir, es la verdad. Yo no sé de qué se agarran cada día para poder vivir todos los días. Yo no sé de dónde cogen fuerzas cuando las cosas se ponen realmente difíciles, o cuando las personas se ponen difíciles, o cuando las circunstancias o los accidentes, o cuando algo sucede, algo malo. No sé cómo, de dónde, porque la verdad es que la esperanza que yo tengo, que espero que es la misma esperanza que tú tienes, es Jesucristo, y es todo lo que Él nos ha prometido. Y dice la Biblia por ahí, en una carta de Juan, dice que todos aquellos que tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. O sea que una persona como nosotros, que tiene la esperanza de que va a ver a Dios cara a cara eventualmente un día que puede no ser tan lejano, dice que esa persona se va a esforzar en purificarse todos los días.
O sea, como que la vida congruente de alguien que cree que va a haber resurrección y que vamos a estar con el Señor para siempre y que Él va a poder limpiar, quitar del medio todas las cosas que hemos hecho en el pasado, todas las cosas que nos alejan de Dios y todas las cosas que nos tuvieron alejados de Dios durante tanto tiempo. Todas aquellas personas que creemos eso y que vamos a estar con Dios, dice que la vida congruente es purificarse todos los días. O sea, todos los días tienes en tu mente, todos los días vuelves a decidir lo mismo. Caminar con Dios es lo que tienes que volver a decidir todos los días. Por eso dice, se purifica a sí mismo. Pero bueno, vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver ese texto que nos enlaza precisamente la plática de la vez pasada con esta. Y vamos al versículo 21 al 23, dice así. Fíjate cómo te va a sonar familiar ya, dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí le entendieron o no? Porque luego los versos como que hay que volverle a leer, ¿no? Y además tienes que hacer un esfuerzo para quitar de tu cabeza las cosas que ahí están interrumpiendo. A mí me pasa lo mismo también. Y entonces hay que hacer un esfuerzo para ver y para meterte en lo que dice el texto. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan ese hombre? Adán y todas las consecuencias. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué hombre estamos hablando? Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Porque así como en Adán todos mueren, toda esa tragedia que vimos, en Adán todos mueren, en Adán todos recibimos toda esa consecuencia de su acción y de sus acciones y después de las nuestras, ¿verdad? Como dice, por cuanto todos pecaron, dice, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, como que te está contrastando a Adán con Jesús. Adán, y entonces en Adán pues todo lo malo y en Jesucristo todo lo bueno. Y dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero que va a resucitar, las primicias, y después los que son de Cristo en su venida. Padre, de nuevo te pedimos que nos ayudes, que nos abras los textos de las Escrituras y que nos enseñes verdades, Señor, que nos den fe, que nos den fuerza. Verdades, Señor, que nos hagan caminar cerca de ti, porque tú eres digno y porque tú eres muy bueno, Señor. Estate con nosotros, Dios, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a seguir viendo algunas cosas de la resurrección, algunas de las cosas que les llamaban también mucho la atención a las personas de aquel tiempo. Entonces decía, bueno, pero ¿cómo resucitaremos? ¿Con qué cuerpo resucitaremos? Todas esas cosas están respondidas en esta carta del apóstol Pablo. Y la resurrección siempre ha sido un tema pues que ha sido controvertido. ¿Por qué? Porque aún en los tiempos de Jesucristo había personas que creían en la resurrección y personas dentro del mismo judaísmo, personas que creían en la resurrección, como los fariseos, y personas que no creían en la resurrección, como los saduceos. O sea, ellos no creían, no todo mundo creía en la resurrección. Sin embargo, nosotros entendemos que la resurrección es real y además es vital para nuestra fe. Ahora, aún en los tiempos que vivimos, la verdad es que mucha gente no cree en la resurrección. También eso lo vamos a tocar un poco. A veces hablar de la resurrección hace que las personas volteen los ojos para arriba como diciendo, ya vamos a empezar con fábulas y con cosas. Pero yo recuerdo que cuando estábamos viendo lo de la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? En la ocasión cuando Jesucristo se encuentra con Marta, Jesucristo tiene una conversación con ella y le está diciendo a Marta pues que si cree que su hermano resucitará. Y entonces Marta le contesta algo muy interesante, porque Marta se ve que era una buena discípula. Marta se ve que era vamos a llamarle una de esas santas o santos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque realmente creía en lo que las Escrituras decían. Incluso cuando el Señor Jesucristo le dijo, tu hermano resucitará, dice que Marta le dijo, yo sé que resucitará.
en la resurrección, en el día postrero. Fíjate qué respuesta. Ahora, ella no tenía las cartas de Pablo para entenderlas, ni tenía mucha claridad supuestamente, pero sin embargo sí tenía mucha claridad por una razón, porque ya en el Antiguo Testamento nosotros podríamos ver que la resurrección es algo que ya se anunciaba. La resurrección era una verdad para los santos del Antiguo Testamento. Era algo que esperaban del Antiguo Testamento. Incluso dice la Biblia que Abraham mismo iba a sacrificar a su hijo en la esperanza de la resurrección, sabiendo que Dios era capaz de levantarlo de los muertos. O sea, los antiguos, la gente, los santos del Antiguo Testamento, creían en la resurrección. Te voy a dar un par de textos. En Job capítulo 19, dice este verso tan bonito, estos versos del verso 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Fíjate qué palabras está diciendo. Esto está en el Antiguo Testamento. Esto está en un tiempo, digamos, más o menos en los tiempos de Abraham, más o menos en esos años. Estamos hablando de hace mucho. Cristo no había venido y faltaba mucho para que Cristo llegara a la tierra. Pero él dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Este verso tú lo puedes leer en varias versiones, todas dicen más o menos lo mismo, pero algunas versiones incluso dice que después de que los gusanos se hayan comido mi carne, he de ver a Dios. Y la última expresión donde dice desfallece mi corazón dentro de mí, en algunas otras versiones te hace entender que es como cuántas ganas tengo de que eso suceda. O sea, como de veras que ya quiero que eso suceda. No es cierto que hay veces que lo que nos pasa o que las noticias o que las cosas como están en la familia, como están en el mundo, te hacen decir precisamente eso, como Señor, ya ven pronto, Señor, ya ven y ya termina con toda la maldad. Cuando escuchas la maldad que hay, cuando escuchas la maldad de la gente que comete unas atrocidades, o cuando escuchas las matanzas y cuando escuchas lo que hacen a Dios, o cuando escuchas las blasfemias de la gente cuando dice y cree las cosas que dice y que cree y que hace, cuando tú ves todo esto, hay veces que tu corazón desfallece dentro de ti, pero no por otra cosa, sino como diciendo, ya que se acabe esto, ya es demasiado, ya es demasiada la maldad, ya es demasiado. Y entonces es un poco eso lo que está diciendo, que en realidad, pues ya él quiere que se acabe el sufrimiento. Recuerda también que Job había caído en un estado de sufrimiento terrible que Dios, por supuesto, utilizó para darse a conocer más, como normalmente sucede. Cuando Dios permite en nuestras vidas, como pasó con Job, que después de que tenía todo, que tenía una vida como próspera, una vida como feliz, con sus hijos por acá, con su esposa, con su dinero, con su ganado, todo le iba bien y de repente todo cambió y todo le fue mal. Y empezó a vivir una vida de sufrimiento y además empezó a ver que sus propios amigos y la gente cercana no lo comprendían. Y la verdad es que lo pasó muy mal. Y en ese sentido y en esos momentos es también cuando dice este tipo de cosas. Yo sé que mi Redentor vive. Incluso en otra ocasión dice, aunque Él me matare, en Él confiaré. Dice, ¿no? Entonces, realmente se ve que era otro santo del Antiguo Testamento y entonces él creía en la resurrección. Él creía que al final íbamos a resucitar así como su Redentor vivía, que se levantaría sobre el polvo, como dice ahí. Y entonces él anhelaba ese momento. Te voy a poner otro texto. En Daniel capítulo 12, verso 2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otras traducciones la idea que te da es las muchedumbres que duermen en el polvo de la tierra, o sea, la muchedumbre de gente que está muerta, se va a levantar un día, serán despertados, pero dice que cuando sean despertados van a ser despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí vemos un punto que no habíamos observado antes. Aquí vemos que hay una resurrección tanto para justos como para injustos.
Y eso nos quita la idea de que los muertos que se mueren sin Cristo, ¿no?, como por ejemplo dicen los testigos de Jehová, van a ser aniquilados y ya quedan en la nada. No, no dice eso la Escritura. Y tal no dice eso que el Señor Jesucristo, ya en su ministerio, de su propia boca, dice algo muy similar. En Juan capítulo 5, verso 25, te voy a leer. Son palabras de Cristo. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto es la plática pasada. Los muertos espirituales, escucharán la voz de Dios, y dice: y los que la oyeren vivirán. Eso es lo que aprendimos la otra vez. Aprendimos que estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios elaboró todo un plan para que podamos ser perdonados y para que podamos ser llamados hijos de Dios. Ese es el Evangelio. Y entonces dice: y los que la oyeren vivirán. Y siempre que dice así, siempre hay una advertencia. Va a haber unos que la oigan y otros que no la quieran oír. Y eso es siempre una tragedia. Los que la oyeren vivirán, y los que no la oyeren no vivirán. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exactamente lo mismo que decía Daniel. Unos dice que resucitarán, serán despertados para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Quiera el Señor de veras hablar a tu corazón, a nuestro corazón y al corazón de nuestros amados familiares y personas que conocemos, para que escuchen, estando muertos, escuchen la voz de Dios y puedan tener vida. ¿Por qué? Porque va a haber una resurrección tanto para justos como para injustos. Ahora, dice: y los que hicieron lo bueno, que nadie se confunda. Los que hicieron lo bueno significa nada más esto: los que se arrepintieron y creyeron en Cristo, nada más. Porque no hay obra buena que podamos hacer que nos pueda alcanzar al cielo, que nos pueda llevar al cielo, que nos pueda reconciliar con Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. Lo mejor que nosotros podemos hacer es, según la Biblia, basura. Nada. Trapos de inmundicia. Eso es lo que dice. Entonces, lo que quiere decir eso de que los que hicieron lo bueno es que escucharon la voz y que entonces tuvieron vida. Que escucharon la voz y que entonces se arrepintieron y creyeron en el Salvador, en Jesucristo. Amén. Pero esto es una buena advertencia. Va a haber una resurrección, tanto de justos como de injustos. Y hablando de la resurrección, pues te decía yo hace rato que no toda la gente, y más bien mucha gente, no tiene disposición a creer en la resurrección. Esto pasa ahora y esto ha pasado siempre. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los Hechos, ahora lo vamos a leer, en donde tú te das cuenta que la gente, y sobre todo aquellas personas que tienen más estudios, digamos, aquellas personas que pueden saber más cosas, que han leído y que piensan más, son los que luego tienen menos disposición a creer las cosas sencillas de la palabra de Dios. Y entonces leemos aquí una ocasión que Pablo estaba precisamente con bastantes personas que conocían, que sabían en Atenas, gente que muchos de ellos se preciaban como filósofos y como pensadores, gente que tenían mucha curiosidad por aprender muchas cosas, por escuchar muchas cosas. Y dice en Hechos 17 que Pablo les estaba hablando, y Pablo, créeme que nunca perdía el tiempo. Pablo siempre hablaba y nada más decía: yo solamente les hablo de Cristo, solamente les hablo de la cruz de Cristo, solamente les hablo de Cristo y de este crucificado y de este resucitado, y rápido les hablaba. Sí es verdad que tú puedes ver a Pablo que se las ingeniaba para poder entrar en la conversación de modo que las personas escucharan su mensaje, pero no se tardaba nada para hablar y dar testimonio de Cristo. Y dice aquí en el verso 30, les está hablando Pablo y les está predicando, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así como, estaba la plática interesante, les estaba hablando de la justicia de Dios, les estaba hablando de cosas, si tú lees un poquito lo que estaba hablando, le estaba hablando como cosas medio filosóficas y hablándoles del Dios no conocido y del Dios que ellos no conocían y del cual no había un altar, pero entonces ese Dios que vive en ustedes y ese Dios que hizo que los designios de todos los hombres y que estableció días y que estableció momentos para cada uno como el destino y cosas así, y estaban todos así. Pero cuando les habla de la resurrección, se empiezan a mirar y dijo, empiezan a burlarse unos y a decir otros, ya te escucharemos de esto después. Y esa misma actitud es la que a veces nos encontramos nosotros. Cuando nosotros hablamos o queremos hablar a nuestros familiares, a veces es tan difícil porque por la mala actitud que tienen hacia las cosas verdaderas. Hoy en día el diablo ha hecho un trabajo increíblemente malo y ha engañado a toda la gente. Hoy en día las personas pueden creer las tonterías más absurdas, pero no creer en el Señor Jesucristo y no creer en la resurrección. Pueden creer en cualquier cosa. Específicamente, hablando de este tema, la gente es más propensa y tiene más disposición a creer en la reencarnación que en la resurrección. Es más, hay veces que les estás hablando y dices, yo también creo eso. Sí, es lo mismo, la reencarnación y la resurrección es lo mismo. No es lo mismo. No se parece nada. Y yo te voy a platicar un poquito, porque a lo mejor tú has escuchado a veces que hablan de la reencarnación y que creen en la reencarnación. Y te voy a decir muy, muy, muy fácilmente lo que es. La reencarnación también se conoce como la transmigración del alma, así se llama. Migración, tú date cuenta que la migración es cuando unas personas se van de aquí a otro lado o cuando unas aves se van de aquí a otro lado, o sea, cambian de lugar. Entonces, lo que se cree es que el alma va cambiando de cuerpos físicos y el objetivo de cambiar de cuerpos físicos es irse perfeccionando. Eso es lo que creen. ¿Qué más hay en esta creencia? Dicen que si, por ejemplo, hoy, yo no sé cómo le hacen, pero yo no me acuerdo de mis vidas pasadas, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo, pero es que es absurdo, porque dicen que si tú te portas mal, el karma, que es una palabra de ellos, ahora es una palabra que se ha puesto de moda en las redes sociales y eso, ¿no? Pero el karma, que es una palabra precisamente del hinduismo y de aquellos que creen en la reencarnación, dice que si te portas mal, la próxima vida tu alma va a volver a nacer y a volver a vivir, pero ahora en una persona que va a sufrir más. En un pobre, por ejemplo, que va a sufrir, en una persona muy enferma, y entonces todo eso con el objetivo de que se perfeccione. Pero yo no entiendo cómo, si no me acuerdo. O sea, si yo no me acuerdo de lo que hice, ¿cómo lo puedo de alguna manera pues hacer lo contrario? ¿Sí me entienden? Entonces a mí me parece muy absurdo. Bueno, es tan absurdo que si de plano te portaste muy mal, puedes volver a nacer, pero ahora en la forma de un perro. Es más, si de plano te saltaste la barda, en un insecto. Ahora, ¿cómo puede ser que eso sea algo en donde el alma se va a perfeccionar? Con la esperanza de que alguna vez, entonces el alma ya por fin fue perfecta, y entonces por eso ves a muchas personas allí, precisamente en la India, que no comen, que viven a veces algunos sobre clavos, sobre cristales, que viven de una cierta manera tal, ¿para qué? Precisamente para vivir de una forma santa. De hecho, se les conoce como santos, gurús, podemos conocerlos nosotros, porque son gente que de plano está apartada de todo con la esperanza de que esa sea la forma en cómo se van a perfeccionar.
Eso es la reencarnación. Creen que ahora sí, la próxima vida ya les va a tocar la iluminación. ¿Y qué va a pasar ahí? Que entonces la persona ya no va a volver a nacer en un cuerpo, ni de animal, ni de persona, ni de nada. Y entonces lo que va a pasar ya no sería una reencarnación, sino que sería absorbida por el todo, o por, como ellos también le llaman, el alma universal, ¿sí? Así como algo. Y entonces serían absorbidos. ¿Eso se parece a la resurrección? No se parece en nada a la resurrección. Y además es muy absurdo. Y es, la verdad, muy injusto también. ¿Sabes por qué es muy injusto? Porque esto provocó que, por ejemplo, en la India, todo por esta creencia, durante siglos y siglos, en la India mucha gente nació, vivió y murió en la calle, nunca en un hogar, ni mucho menos. Muchísimas personas murieron, vivieron en la calle, nadie les hacía caso, los tenían como apestados, los tenían como de una casta que conocen ellos como los intocables y parias. Y entonces, ¿por qué pasaba todo esto? Porque era precisamente lo que merecían. Date cuenta de que esto de la reencarnación lo que significaba es como, te portaste mal, pues ahora te va mal. Entonces cuando veían a un pobre, cuando veían a un niño muriéndose, cuando veían a una persona sufriendo en la calle tirada y literalmente entre excrementos en la India, no hacen nada. Y durante siglos no hacían nada por ellos. No fue sino hasta que llegó el cristianismo, sino que hasta que llegó la Biblia, que empezaron a ver, y sobre todo los misioneros, que empezaron a ver por los pobres, empezaron a ver por aquellos que estaban sufriendo. ¿Por qué? Porque ellos decían, en realidad están pagando lo que merecen. ¿Cómo voy a interferir yo en su karma? Están pagando, y no hacían nada por ellos. Imagínate todo lo que provoca una creencia incorrecta e injusta. Y esto es lo que pasó por muchos siglos, hasta que llegó la Biblia, la palabra de Dios, y los misioneros, algunos de ellos con un corazón gigante, que empezaron a tratar y a ayudar a todos esos desesperados y desamparados. Así que no tiene nada que ver la reencarnación con la resurrección, pero sin embargo las personas están propensas a creer más en la reencarnación que en la resurrección. Y no es lo mismo para nada. Yo tengo familiares que creen en la reencarnación. Tengo otros que creen que la reencarnación y la resurrección es lo mismo, solamente que entendido un poco distinto. Pero no es así. La verdad, saber que vamos a resucitar le quita, y de esto vamos a verlo después ya con un texto, le quita ese miedo natural que tenemos a la muerte. Porque la muerte impresiona, ya lo hemos hablado. Pero esto te deja una esperanza tremenda. Y yo he visto a cristianos cerca de la muerte que de veras miran a la muerte y la miran con confianza. Como diciendo lo que decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Y así como Él resucitó, también sé que a mí me va a resucitar. Pero luego la pregunta de algunas de las personas que estaban allí en los tiempos de Pablo era, ¿y cómo resucitaremos? O sea, ¿cómo? Decían. ¿Por qué? Porque la gente decía, bueno, ¿cómo vamos a resucitar? Y los que no creían, que muchos de ellos, por lo que se escribió este capítulo, eran personas que estaban de alguna manera criticando la resurrección, decían, pero no, ¿cómo? A ver, no entiendo. Pero entonces, si ese se quemó, si yo lo vi que se quemó y lo que quedaron fueron cenizas. De hecho, fueron muchos, porque vinieron una tribu y mataron a todos estos, y entonces lo único que quedó fue cenizas, y además todas mezcladas, las de todo mundo. Y aquel, yo me acuerdo que ese lo descuartizaron, vamos a pensar, ¿no? Y aquel ya lleva muerto muchísimo tiempo, y estuvimos en su tumba y no hay nada ya no está nada, no se ve nada. ¿Cómo vamos a resucitar? Y entonces la gente, y los que se cayeron de una embarcación y están en el mar y se ahogaron, ¿y qué va a pasar? Y entonces la gente se preguntaba, pero también esos argumentos lo utilizaban para criticar la resurrección. Y entonces Pablo les dice, bueno, la respuesta corta es, vamos a resucitar en cuerpos glorificados. Y bueno, decir cuerpos glorificados es mucho decir, no sabemos exactamente cómo van a ser. Lo que sí sabemos es que va a ser cuerpos muy superiores a los que tenemos ahora. Los de ahora que se enferman, que se contagian, que se cansan,
esto va a quedar atrás. La muerte va a quedar atrás, las enfermedades van a quedar atrás y el cuerpo va a ser distinto. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero yo veo que Juan en el Apocalipsis, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, se encontró con Jesucristo en un cuerpo glorificado y ni sabe describirlo. Si tú lees lo que el apóstol Juan describe en el Apocalipsis, como que no sabe ni lo que está describiendo. Sí describe lo que vio, pero lo describe como imposible de describirlo. Porque pues el cuerpo glorificado creo que es tan superior al que tenemos que no nos podemos imaginar muy bien. Pero va a ser mucho mejor, eso te lo garantizo, porque la Biblia lo garantiza. Ahora, cuando le preguntan a Pablo precisamente esto, creo que se lo está preguntando unas personas que no tenían buena actitud, porque cualquiera puede preguntar con muy buena actitud y con una curiosidad sincera, oye, ¿y cómo van a ser esos cuerpos? ¿Cómo vamos a resucitar? Y entonces pues no pasa nada, pero aquí te vas a dar cuenta que hay alguna persona con mala actitud que le está preguntando o está diciéndolo o está usándolo como excusa, como para decir que es un absurdo eso de la resurrección, por lo que te dije, porque pues esos son cenizas, ¿cómo van a resucitar? Pues esos están, quién sabe, están hechos pedacitos, le cortaron la cabeza, ¿cómo va a resucitar? ¿Poco va a resucitar sin cabeza? Y entonces estaban diciendo eso, por eso vas a escuchar al apóstol Pablo. Ahora lo vas a escuchar. Dice 1 Corintios 15, verso 35-37, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. ¿Tú crees que Pablo le llamaría necio a una persona que sinceramente, con curiosidad, con honestidad, está queriendo saber? No, es que estaban preguntándolo y estaban argumentando precisamente personas que querían demostrar o querían pues decir y que la gente creyera o que más bien no creyera en la resurrección. Y entonces dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahorita te digo a dónde voy. Pero fíjate, le preguntan, ¿cómo van a resucitar? ¿Cómo vamos a resucitar? Y entonces Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Qué siembras? La semilla, ¿no? Y entonces tú la siembras y entonces ¿qué pasa ahí cuando entra en contacto con la humedad, cuando entra en contacto con la tierra, etcétera, etcétera? Se dice que muere para que después de ahí surja pues la planta que sea, ¿no? Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Esto nos da una idea de cómo van a ser nuestros cuerpos. No nos da una idea de que la podamos describir, una idea que digamos, pues mira, los brazos van a ser así, los ojos van a ser así. No nos da esa idea, sino nos da la idea de qué tan superior es. Y para esto te voy a poner un par de fotos o 4. Ahí está exactamente lo que está diciendo. Tú imagínate que esos granos, esos granos de trigo, ese es nuestro cuerpo, el de ahora, el que tenemos. Ese es nuestro cuerpo. El cuerpo glorificado sería la próxima, sería la espiga, sería toda la planta. O sea, esa es la distancia que hay entre el cuerpo que tenemos al cuerpo glorificado. Es la distancia que hay desde una semillita a una planta hecha y derecha, así de bonita. Pero aquí dice, o de otro grano, o cualquier otra semilla. Ahora te voy a enseñar otra semilla para que te des cuenta precisamente de que aunque no podemos saber cómo va a ser exactamente nuestro cuerpo, sí podemos saber qué tan superior va a ser. Estas bellotas o estas son como semillas del roble, y entonces estas son las semillas, más o menos una bellotita de estas, pues es así, tú lo sabes, las has visto, de roble, y sabes cómo es el roble, es un árbol maravilloso, bonito. Ese es un árbol gigante, ¿no? Aquí hay una vaca, ¿no? Es un árbol gigantesco, bonito, frondoso, y date cuenta qué diferencia hay de esa semilla a ese árbol. Está diciendo exactamente eso Pablo. Está diciendo,
así como hay esta diferencia y es tan superior si tú ves las semillas y después ves el árbol que produce, así es más o menos. El grano es el cuerpo que tenemos ahora, el árbol es el cuerpo que tendremos. Digo, no te da detalles, pero sí te dice que va a ser increíblemente superior a lo de ahora. Y va a ser interesante vernos. Y va a ser interesante conocernos. Y creo que además tiene que ser así. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Y no cualquier cosa puede estar en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo y que es nuestro Dios. Entonces, tiene que ser adecuado para el cielo, adecuado para aquel día después de la resurrección y que estemos para siempre con Jesús. Adecuado. Pero ahora te voy a poner, porque la Biblia nos da otra comparación, como que el apóstol Pablo estaba interesado en que entendiéramos estas diferencias. El próximo texto, 2 de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí te está dando otra comparación. Ahora, aquí quiero mencionar algo. La palabra tabernáculo yo jamás la había oído más que en la Biblia. Yo no la he oído en ningún lado, no sé lo que significa. Cualquier persona no sabe lo que significa. Si tú lees la Biblia te das cuenta que el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, que era una tienda provisional que se quitaba y se exponía en el lugar donde Dios decía, en su próxima parada, y que servía como, vamos a decir así, templo temporal, donde podían hacer como las cuestiones de sus rituales y de su fe, de la fe de los israelitas. Entonces, cuando ahí dice este tabernáculo, algunas versiones dicen una palabra que sí entendemos más. Es tienda. Es la palabra skeinos, ¿no? Que es choza o tienda. Esa es el verdadero significado, el significado que nosotros entendemos mejor de lo que está diciendo. Eso quiere decir nuevamente una comparación. Está diciendo, tu cuerpo, dice, nuestra morada terrestre, esta tienda, esta choza, si esta choza se deshace, no te preocupes, porque tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora sí, ponnos ahí tienes una tienda exactamente como las que estaban en aquellos tiempos, más o menos en sus pensamientos. Cuando ellos hablaban de esa palabra, lo que la gente se imaginaba era más o menos esto. Una tienda que se ponía y se quitaba dependiendo de dónde andaban o de dónde iban, y entonces ahí tenían. Sí, es una tienda bonita, mira, hasta se tiene sus colchoncitos y todo, y se puede estar, hasta se antoja, ¿no? Pero esto es el cuerpo. Y lo próximo, cogí una casa, digamos un edificio, como dice aquí. Bueno, pero este es hecho de manos. Imagínate, aquí ya tenemos algo superior todavía. Este edificio, hombre, pues podemos ver que sí es un edificio muy bonito. Vienen de todo el mundo a ver este edificio que se llama el Taj Mahal, que está en la India. Y entonces, pues la verdad es que sí está bonito. Pudiéramos ver muchísimos edificios que el hombre ha hecho que están tremendos e impresionantes. Solamente es un ejemplo para que tú veas precisamente nuevamente la comparación. A nuestro cuerpo ahora le llama una choza, y al cuerpo que nos dará después eternamente lo llama un edificio no hecho de manos. Algo muy superior a este Taj Mahal es lo que nos tendríamos que imaginar. Entonces, esto ya nos deja ver, si bien no nos da los detalles de cómo va a ser el cuerpo glorificado, sí nos deja ver que va a ser increíblemente mejor que el que tenemos. Ya finalmente vamos a leer un texto, y después de este texto te voy a mencionar ya algo que se te va a quedar, creo, muy grabado. Siempre que escuches de la resurrección, creo que vas a poderlo tener muy, muy claro. En 1 Corintios 15, ¿te diste cuenta que muchísimos de los textos que vimos están en 1 Corintios 15? Sería bueno que también tú luego fueras y leyeras ese pasaje de 1 Corintios 15 que está dedicado exclusivamente a la resurrección. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hasta ahí por ahora. Dos cosas. Está diciendo que no todos van a morir. ¿Por qué? Porque cuando sea el momento final, cuando Cristo venga y cuando Cristo diga hasta aquí, va a haber algunas personas que estén vivas. Normal, ¿no? Si, por ejemplo, Cristo viniera hoy, pues habríamos gente que está viva y tendría gente también que ya murió. Entonces dice, no todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque los que agarren Cristo cuando venga vivos ya no van a morir, sino que van a ser transformados, van a pasar directamente, como quien dice. Pero los que están muertos van a ser resucitados. Eso es lo que está diciendo. Y aquí, para dar crédito a nuestra hermana Marta, o sea, la Marta del hermano de Lázaro, la de Cristo, dice finalmente, dice a la final trompeta, tal como ella lo dijo, en el día postrero, en el día final, sé que mi hermano resucitará. Entonces, date cuenta que hay que darle crédito a Marta. Y después dice, verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, o sea, absorbida, puedes entenderlo mejor, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice al final, a modo de, por lo tanto, a modo de corolario, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No te parecen esas últimas palabras de consuelo, de fortaleza, como diciendo, mira, todo esto que Cristo ha conseguido para nosotros, que Cristo ha comprado para nosotros, que ha vencido la muerte en todos los sentidos, la ha vencido, de modo que las personas hoy pueden mirar la muerte, los que creen en Cristo, y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Imagínate, es hasta un poco como si alguien estuviera como retando, ¿dónde está muerte? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Si la victoria es de Cristo y yo soy de Cristo. La están mirando con una confianza tremenda a la muerte por el hecho incuestionable de la resurrección. Por eso. Entonces, resulta que para los que creemos en Cristo, la muerte ha perdido su aguijón. En alguna ocasión yo mencionaba, porque una vez cuando era pequeño, no sé cuántos años tenía como 8 o 9 años, iba yo caminando con mis padres, con mis hermanos, era verano, íbamos en trajecito de baño, así como los niños los ponen en traje de baño, y entonces estábamos en un lugar, no me acuerdo si era un lago o si era por el mar, no me acuerdo bien. Pero lo que sí me acuerdo, porque jamás se me va a olvidar, es que pisamos un panal. Y entonces se me vinieron todas y me picotearon todas las abejas. Bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Bueno, creo que en ese momento no estaba haciendo nada malo. En otros momentos sí, pero en ese no. Y me picaron las abejas y me dejaron de veras hasta enfermo me dejaron. Y bueno, yo siempre me voy a acordar de eso. Y entonces yo sé que las abejas, cuando te pican, se mueren. O sea, las abejas no son como las avispas te pican y no se mueren. Pero las abejas te pican y te pican un poco como por supervivencia. Sienten que es un enemigo, sienten que se tienen que defender el panal, que tienen que defender a la reina, etcétera, etcétera. Y entonces te pican, pero ellas mueren después. Entonces me gustaba pensar así como en eso, en las abejas, no porque las abejas sean malas, porque de hecho las abejas no son malas, son muy buenas, pero sino más bien en el hecho de que cuando pican queda el aguijón ahí en ti y la abeja se desprende y se muere. Exactamente lo que pasó con Jesucristo, que llegó como que lo picaron a él, el aguijón de la muerte quedó en él para que a nosotros ya no nos pueda hacer nada.
para que la muerte a uno ya no le haga nada más que sea una puerta, que sea un umbral a una vida después, a una vida mejor, a una vida superior. Y la muerte ya no es el fin. La muerte es ese umbral para pasar a una vida superior. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque eso es una esperanza, esa es la esperanza precisamente que tenemos. Y aunque la muerte pueda verse tenebrosa, sin embargo no deja de ser más que un túnel, si tú quieres, oscuro, pero no deja de ser más que un túnel, un lugar transitorio en donde Dios no te va a dejar en ese momento y que entonces te va a ayudar a pasar al otro lado, y en el otro lado vas a encontrar una vida superior, una vida con Él en un cuerpo glorificado, como ya hemos hablado. Pero también Dios nos dejó en la naturaleza este ejemplo en los insectos, imagínate. Así que te voy a poner ahora un video que dura 1 minuto nada más. Y en ese video sucede un milagro inmenso. En ese video es cuando una larva se convierte en oruga, y cuando la oruga después se va a un capullo, a una pupa que le llaman, o que le llaman también crisálida, y entonces ahí sucede un milagro. ¿Sabes qué milagro sucede? Que todos sus órganos se deshacen, todos sus órganos se deshacen y después se vuelven a hacer, pero de otra forma. Y entonces ese es el milagro de la crisálida que nos recuerda a lo que va a suceder precisamente en la resurrección. Y por cierto, la vida y los alcances de la oruga y lo que la oruga puede ver es muy diferente a lo que la mariposa puede ver y cómo es y cómo se ve. Es también una comparación que nos puede ayudar a entender bien la resurrección. Vamos a verla. Dura muy poquito, es rapidísima, pero es suficiente. Aquí está bonito, para que te acuerdes. Exactamente eso es lo que sucede. Todos sus órganos se deshacen y después vuelven a cobrar vida, pero distinta. Precisamente por esto y por todo lo que nos enseña la resurrección, podemos ver a la muerte con otros ojos y podemos tener esperanza. Y por esa esperanza vivir como Dios quiere que vivamos. Como dice el verso 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vana nuestra fe, no es en vana nuestra predicación y no es en vano tu esfuerzo. Si es el esfuerzo que tú haces por el Señor, no es en vano, precisamente por la esperanza que tenemos enfrente. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, ayúdanos de veras a amarte como tú te mereces, Señor. Bendice a los que estamos aquí, a los que no están aquí también.
y búscate de nosotros un pueblo que te agrade, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.